Buenos días, amados hermanos. Hoy día tenemos un día hermoso que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Así que vamos a disfrutar de la palabra de Dios y también de su presencia. Pero primeramente vamos a saludar como siempre acostumbramos a hacerlo. Ya saludamos a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, por supuesto, primeramente nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Le enviamos un fraternal saludo, un abrazo. Y a todos nuestros hermanos aquí en Chile que nos siguen, tanto en Santiago, al norte, saludos a la iglesia de Calama, al pastor Juan, pastora Emma, y también a nuestros hermanos en el sur. Tenemos a nuestro pastor en Rancagua, pastor Vladimir, a su esposa y a toda su congregación. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen en Chile. Y por supuesto nos pasamos a Perú para saludar a nuestros hermanos en Tacna. Comenzamos en Tacna, tenemos hermanos, hermanas que nos escuchan en Hilo, Arequipa. Saludamos a nuestros hermanos en Arequipa y también en Lima y todo el norte, Chiclayo, Trujillo, incluso hasta la selva. Saludamos a todos nuestros hermanos ahí. Y también saludamos a nuestros hermanos en Argentina. En Mendoza sobre todo y en Buenos Aires. En Buenos Aires, nuestro pastor, en Mendoza, nuestro pastor Rolando Madaf, nuestro pastor David y todos los pastores que nos conocen, la radio Buenos Días Espíritu Santo, caminando en gracia. Radios que transmiten luego ya en forma indirecta nuestras prédicas. Así que saludamos a todos ellos, bendiciones y gracias Padre, gracias Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy día tenemos un día maravilloso. Y vamos a ir a Proverbios. A Proverbios, el capítulo 29. Y ustedes saben todo lo que está aconteciendo, todo lo que está aconteciendo en este mundo, ¿ya? Todo lo que está aconteciendo en este mundo, ustedes saben que me refiero a la pandemia. Y no solamente el temor que viene, porque todos somos tentados a caminar en temor, a enfermarnos, y si nos enfermamos del virus, a morir sobre todo, pero no solamente ha traído esto, sino también ha traído desempleo, ha traído bajas, muchas bajas en los negocios, en las ventas y mucho desempleo, por lo tanto temor también en las finanzas. E incluso yo escuché en las noticias hace unos días atrás que Chile estaba en el segundo lugar como el país más afectado mentalmente. En cuanto a la salud mental, Chile es el país en segundo lugar más afectado. Así que todo esto viene en consecuencia de la pandemia. Y este mensaje que tenemos hoy día nos va a ayudar. Nos va a ayudar a caminar en confianza, en fe, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero para ello vamos primeramente a ver cómo una persona puede caminar en fe, cómo una persona puede caminar en temor. ¿Quién realmente trae el temor a nuestras vidas? ¿Quién está detrás de todo esto? Y vamos a Proverbios capítulo 29, el versículo 25, lo voy a leer. Proverbios 29, vamos a leerlo en la Reina Valera, mejor primero. Proverbios capítulo 29, el versículo 25. Reina Valera contemporánea nos dice así: el miedo a los hombres es una trampa. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Así que está haciendo dos contrastes. Por una parte, habla del temor, que es una trampa,
y por otra parte habla de confiar en el Señor. Así que si tú temes, obviamente es porque no estás confiando. Y si tú confías, es porque no estás temiendo. Pero quiero leerlo en la Reina Valera el 60, que también me gusta cómo lo coloca. Dice así. Reina Valera el 60, Proverbios 29-25, nos dice lo siguiente. El temor del hombre pondrá lazo. Pondrá lazo. Lazo, trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora lo vamos a leer una vez más, pero en la Nueva Traducción Viviente nos dice así. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y justamente eso es lo que estamos buscando. No hay persona que no busque seguridad. Dice, pero confiar en el Señor significa seguridad. Así que vamos a ir primeramente a la palabra temor. La palabra temor aquí no es la misma palabra que se usa en Proverbios capítulo 1, el verso 7, Proverbios 1, 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa palabra temor a Jehová, esa palabra temor, no es la misma que se usa aquí en Proverbios 29-25, porque en Proverbios 1:7, temor a Jehová significa reverencia, respeto, incluso significa adoración. Significa cuando una persona se vuelve sumisa, hay respeto, hay reverencia. No habla de ninguna manera de miedo, de terror. Es una palabra muy distinta a la que está aquí en Proverbios 29-25, donde la palabra temor en el hebreo, perdón, dije griego, el hebreo es sharadah, que significa, en Proverbios 29-25, aquí sí significa miedo, estremecerse con temor, temblar de miedo, que es muy distinto al significado de la palabra hebrea en Proverbios 1:7. Temor a Jehová significa reverencia, respeto, adoración. Aquí significa miedo, significa estremecerse con temor, temblar de miedo. Ahora, en la Reina Valera de 60, luego dice, el temor del hombre le pondrá lazo, que en otras traducciones, como ya hemos visto, es puesta trampa, cepo, red. La palabra lazo en el hebreo es moquex, termina en H, moquex, y significa un gancho para la nariz, como lo que usan las bestias, los bueyes, un gancho, porque ahí va el lazo para amarrarlo y jalarlo a la bestia al matadero. Así que es una trampa, es un lazo que va en el gancho, por eso significa gancho, pero gancho, no cualquier gancho, gancho que se le pone a la bestia con la finalidad de jalarlo y llevarlo al matadero. En el Salmo 91-23 dice que Dios nos libra del lazo del cazador. La misma palabra lazo. ¿Quién es el cazador? Nos libra del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Obviamente es el diablo. ¿Qué usa el diablo para llevarnos a un lugar que no queremos? Como al buey, que se le coloca en el gancho una trampa, un lazo, una soga, para jalarlo y llevarlo al matadero. ¿Qué usa el diablo? ¿Qué usa el cazador? ¿Cuál es la trampa? Para llevarnos y darnos lo que no queremos. Un castigo, un sufrimiento, un dolor. Usa el miedo. Está diciendo, el temor del hombre le pondrá lazo. Así que lo podemos traducir en nuestra traducción de entendimiento, que está diciendo que el cazador, el diablo, usará el miedo, nuestro temor, para que caigamos en su trampa, y a través del temor nos puede llevar a un lugar para darnos sufrimiento y dolor. Es como que tú le des una pistola al ladrón. Es como que tú le des una pistola, no sé, al asesino, al hombre malo, para que te dispare. Pero ¿quién es el que le está dando el arma para que te ataque? Tú mismo.
Así que somos nosotros mismos que le damos al diablo una arma para que él nos haga daño. Y esa arma es el temor. Es importante entender esto. Así que, ¿quién está atrás de todo sufrimiento, de todo dolor? El diablo. ¿Y cómo logra traernos o empujarnos a este lugar donde vamos a sufrir? Él usa nuestro miedo, nuestro temor. Así que es muy importante entender esto. Luego dice, ¿no? Mas el que confía en Jehová será exaltado, será levantado, promovido, sacado de abajo y puesto arriba, será exaltado. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Queremos seguridad? Bueno, la seguridad viene cuando confiamos en el Señor. Y si hay confianza y si hay fe, entonces no hay temor. Y si no hay temor, entonces el diablo no tiene nada para poder atacarte. No le das ni un arma. No le das nada para que él pueda usarlo y llevarte a un lugar de sufrimiento o dolor. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Vamos a Job, al libro de Job. Al libro de Job, capítulo 3. Job, capítulo 3. El libro de Job durante muchos años se ha interpretado, bueno, no todos, muchas iglesias lo han interpretado mal, diciendo que Dios envió todas las calamidades que recibió Job, ¿no? Él era una persona próspera, rica, sus hijos, tenía tres mujeres, si no me equivoco, y 4 hombres, me parece, en total eran como 7, pero sí tenía por lo menos tres hijas. Es lo que yo recuerdo. Y obviamente hombres también, que me parece que eran 4. Así que, pero era un hombre próspero. Y la palabra de Dios también dice que era un hombre justo. No hacía cosas malas, maldades. Tenía reverencia, temor al Señor. Entonces, la parte mala que durante años se ha predicado es que se ha dicho que Dios le envió estas calamidades. Y luego mismo Dios lo saca, jugando con él, y le da cosas buenas, lo duplica o lo triplica todo lo que hizo, todo lo que él perdió, ¿no? Entonces se enseña que Dios, no sé, o sea, mira la maldad de Dios, ¿no? Que Dios le manda calamidades, ¿no? Mata a sus hijos, mata a sus hijas y destruye su casa, su hogar y encima ya lo lleva al suelo con enfermedades, con epidemias, con sarna en el suelo. Está jugando Dios con él. Es jugar de esa manera. Y luego para que Dios le vuelva todo. ¿No es así? Obviamente, luego hemos tenido mayor revelación, mayor entendimiento y hemos comprendido por qué le pasó a Job lo que le pasó. En Job capítulo 3, el verso 25 tenemos la clave. Job capítulo 3, verso 25. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo en varias traducciones para que nos quede claro. A ver, en la Reina Valera nos dice así, Job 3:25 del 60. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido. O sea, le ha venido no algo que él no esperaba, no algo que él no se imaginaba. Todo lo contrario, lo que él temía, lo que él ya estaba en su mente, lo que él ya temía, le ha sobrevenido. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Verso 26, no he tenido paz, obviamente. Eso es lo que trae el temor. Ojo, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. No he tenido paz, el temor. Caminar en temor es caminar sin paz. Estás dudando, estás en incertidumbre. Dice, no me aseguré.
Miren la palabra, no me aseguré, o sea, no tuvo seguridad. Caminar en temor es o no es caminar en seguridad. Cuando tú caminas en temor, no estás caminando seguro. Ni estuve reposado. Recuerda que en Hebreos dice, aquellos que han creído, en Hebreos me parece 4, aquellos que han creído han entrado en su reposo. Tenemos prédicas que hemos hablado acerca de esto, como 3, por lo menos 3 prédicas, o quizás 4, por lo menos 3 prédicas que hemos hablado, está en YouTube grabado, acerca del reposo del Señor. Mucha gente dice, ¿y cómo estás, hermano? Ahí luchando con mi fe. La fe no es una lucha. Si realmente tú estás creyendo, si realmente tienes fe, la fe te lleva a un reposo, a un descanso, no a una lucha. Entonces nos dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, obviamente. ¿Qué turbación le vino? Todo lo que le vino, toda la muerte, todas las calamidades. Vamos a leerlo también en la Reina Valera contemporánea, como lo dice. Lo dice así el verso 25 y 26. 25-26, Job 3, Reina Valera contemporánea, dice, me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Lo que más temía me ha sucedido. Ojo, que lo que a él le sucedió no es algo nuevo, no es algo que no esperaba. Le sucedió lo que él antes ya estaba temiendo. Le sucedió exactamente lo que él temía. Dice, me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. No he encontrado paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. No encuentro paz ni reposo, vivo intranquilo y en constante turbación. ¿Quieres saber, amado hermano, si tú estás caminando en temor? ¿Estás experimentando falta de paz? ¿Estás experimentando que realmente no estás reposando, no estás descansando? ¿Estás experimentando intranquilidad en tu vida, turbación? Entonces estás caminando en temor. Vuelvo a repetir. ¿Cómo puedo saber si yo estoy caminando en temor? ¿Estás experimentando falta de paz? No puedes experimentar reposo, no duermes bien, paras preocupado, no puedes concentrarte, estás ansioso, estás intranquilo, como dice aquí en la Biblia, entonces estás viviendo en temor. Vamos a leerlo una vez más en la Nueva Traducción Viviente, como nos dice Job 3, 25, 26. Dice Job 3, verso 25-26. Después le voy a contar un chiste para que se relaje, o al menos un ratito. Job 3, verso 25-26 dice, lo que yo siempre había temido, me ha ocurrido. ¿Qué cosa le ocurrió? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no esperaba? No, lo que él temió siempre, dice así en la Nueva Traducción Viviente. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Se hizo realidad. Entonces, lo que él ya imaginaba, lo que él ya estaba pensando y preocupado, eso se hizo realidad. En vez de... Por eso cuando yo ministro sanidad a la persona, siempre uno de los consejos que le doy es, tiene que creer que Jesús ya te sanó. Y le digo, visualiza, pon imágenes en tu mente, que ya estás en tu casa, estás sano, estás haciendo las cosas de tu casa, lo que habitúas a hacerlo. Pon imágenes en tu mente, donde tú incluso estás contando tu testimonio de cómo el Señor te sacó del hospital, de la clínica, del estado de enfermedad. Pon imágenes de sanidad, imágenes de restauración, imágenes de bienestar.
Pero aquí Job tuvo todo lo contrario. Las imágenes que él tenía eran de imágenes malas, de calamidades. Dice aquí, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Obviamente, ese temor se expresa en imágenes, en preocupaciones, en pensamientos negativos. Vuelvo a repetir, cuando aquí habla que Job mismo está diciendo que él temía y que se hizo realidad lo que le horrorizaba, obviamente eso se expresa en imágenes, en pensamientos negativos. Verso 26 dice, no tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso, solo me vienen dificultades. No tengo paz, no tengo reposo, no tengo descanso, solo me vienen turbaciones, dificultades. Bueno, déjenmelo ahí. Yo creo que ya hemos hablado suficiente el peligro que es caminar en temor. Ya hemos visto Proverbios 29-25, ya hemos visto una aplicación de Job. Le dije que le iba a soltar un pequeñito chiste. Aquí en Chile hay una comida rápida que se come mucho. En Estados Unidos se llama perro calientes y aquí se llama completo. Solamente con la diferencia que le colocan más cositas ricas dentro del completo, que es la salchicha. Bueno, el completo chileno está en la Biblia registrado. ¿Dónde, pastor? ¿El completo chileno? Sí, en Job Dog. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Dije Job Dog. Vamos a la palabra de Dios y vamos a 1 Juan 4. 1 Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, el verso 18. Verso 16, perdón. Nos dice así. Primera de Juan 4, verso 16. Nos dice. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho. Ya. Primera de Juan 4, el verso 16. Y dice así, Nueva Traducción Viviente, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Bueno, si yo pregunto a la iglesia, a cualquier hermano de cualquier iglesia, no me refiero solamente a mi iglesia, Dios te ama, obviamente Él me va a responder, por supuesto, Dios me ama. Incluso podemos preguntar a otras iglesias, como la iglesia católica, y ellos me van a decir, sí, Dios nos ama. Pero la pregunta no es si Dios te ama, todos sabemos que Dios nos ama. La pregunta es, nosotros sabemos cuánto está hablando de cantidad, cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza, mi fe, y hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en su amor. O sea que la medida que yo sé cuánto Dios me ama es la medida de mi fe, porque mi fe es el resultado de saber cuánto Dios me ama. Si yo tengo poca revelación de Dios en cuanto a su amor, entonces yo voy a creer que Dios me ama más o menos. A veces sí, a veces no. Quizás Dios sí, bueno, a veces sí, Dios es bueno conmigo, a veces no. Bueno, entonces mi fe, mi confianza, si yo pienso y si yo creo que Dios es así conmigo, a veces sí, a veces no, entonces mi fe, mi confianza también va a ser de la misma magnitud. A veces sí, a veces no.
Otra vez dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Esa es la pregunta. ¿Cuánto sabes tú en tu corazón? ¿Cuánto tienes de revelado en tu corazón? ¿Cuánto te ama Dios? Porque eso es la medida de tu fe. ¿Quieres una fe fuerte? Segura, confiable. Bueno, nuestra fe fuerte y confiable reposa en el amor de Dios. Así lo dice en la Escritura. Por lo tanto, la fe nuestra no lo fabricamos nosotros, no lo compramos en el almacén, en el supermercado, no lo podemos nosotros fabricar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Según el contexto, lo correcto es que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, o sea, el Evangelio. Y el Evangelio habla acerca del amor de Dios. Es el Evangelio de la gracia, así lo calificó el apóstol Pablo, el Evangelio de la gracia. La gracia está basado en su amor. Así que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de su gracia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de su amor. Y cuanto más tenga en mi corazón revelado su amor, entonces más fuerte voy a ser espiritualmente. Mi fe va a ser más robusto. Y si mi fe es robusto, entonces voy a poder recibir mucho más de lo que ya yo he recibido. Voy a recibir lo que Jesús ya consiguió en su gracia para mi vida o para nuestras vidas. Así que nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios. Dios no te va a jalar de las mechas del pelo y te va a llevar a la palabra. Tú eres responsable. Por eso que vemos en la iglesia gente fuerte y gente débil. ¿Acaso es Dios el que está haciendo gente fuerte y a otros lo hace gente débil en la fe? No. Todos tenemos los mismos recursos, los recursos de Dios. Pero somos nosotros que decidimos cuánto tiempo tomamos colocando a Dios en primer lugar, su palabra. Como la otra vez yo dije, ¿quieres saber cuánto tú amas a Dios? Fíjate cuánto tú amas su palabra. La medida que tú ames su palabra es la medida que tú ames a Dios. La medida que tú lo busques a Él es la medida que tú amas a Dios. La medida que tú busques su palabra, conocerlo, porque no hay otra forma de conocerlo a Él si no es a través de su palabra. ¿Cuánto amas a Dios? Dime cuánto amas su palabra. ¿Cuánto amas a Dios? Dime cuánto escuchas tú su palabra. Necesitamos hacer una campaña de lectura de la palabra de Dios. Mejor dicho, de meditación de la palabra de Dios. Porque no solamente es lectura, sino es meditar la palabra de Dios. Para poder renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Así que nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Verso 18, vamos al verso 18 ahora. Nos dice, en esa clase de amor, está hablando del amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto, el amor de Dios es el único amor perfecto, expulsa todo temor. El amor perfecto de Dios expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Lo que le sucedió a Job. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Temor a que alguien venga y nos castigue. Recuerde, la manera como tú mires a Dios, la manera, el concepto que tú tengas en cuanto a la bondad de Dios, la manera como tú piensas que Dios te trata a ti, es la manera que va a repercutir, influenciar en toda tu vida, en toda tu familia. Vuelvo a repetir, la manera, el concepto que tú tengas de Dios en cuanto a su bondad para ti, eso va a repercutir en toda tu vida y en toda tu familia.
la manera como tú veas cómo Dios te ama, cuál es su bondad para ti y para tu familia. Si tenemos miedo es por temor al castigo, lo que le pasó a Job. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si todavía tenemos temor en algunas áreas de nuestras vidas, si todavía ubicamos, experimentamos, como usa aquí esta palabra en la Nueva Traducción Viviente, temor, es porque, dice aquí, porque no hemos experimentado plenamente o completamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué significa entonces? Que necesitamos todavía conocer más acerca del amor de Dios. Si todavía hay temor en nuestras vidas, es porque todavía no hemos conocido como deberíamos conocer en cuanto al amor de Dios. El amor de Dios lo conocemos cuando escuchamos acerca de su gracia. En Hebreos dice, buena cosa es depositar o escuchar la gracia de Dios en nuestros corazones. Dice así en Hebreo. Dice, buena cosa es depositar la gracia de Dios en nuestros corazones. Así dice en Hebreos. Tú lo puedes buscar. Buena cosa es depositar la gracia de Dios en nuestros corazones. Muy bien, entonces, vamos a leerlo. Vamos a leerlo otra vez. Primero de Juan. Primero de Juan. Primero de Juan capítulo 4. El verso 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, estoy leyendo Reina Valera contemporánea, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tememos, viene el castigo, no de parte de Dios, sino de parte de nuestro temor. ¿Quién nos castiga? El diablo. Ya lo hemos leído en Proverbios 29-25, que el temor es una trampa, que el diablo usa como lazo, como trampa, para llevarnos a un lugar, como a los bueyes, colocándonos un gancho donde coloca el lazo para llevarnos a un lugar al matadero. Es una trampa, un cepo que el diablo coloca en nuestras vidas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía entonces, si tenemos ciertos temores en nuestras vidas, en algunas áreas, o muchos temores, o más o menos temores, si tenemos temores, no importa si es mucho, más o menos o poco, es porque todavía no se ha perfeccionado el amor en nuestras vidas. Significa que necesitamos escuchar más acerca de su gracia, acerca de su amor. No significa que Dios no nos ha dado más amor. Pastor, significa entonces que necesito recibir más el amor de Dios. No, porque en Romanos 5:5, y lo vamos a ver, si tenemos tiempo, dice Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor sin límite cuando depositó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito, Romanos 5:5 dice que Dios colocó todo su amor en nuestros corazones cuando colocó su Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuándo colocó su Santo Espíritu? Cuando hemos nacido de nuevo. Así, entonces, la pregunta es, pastor, entonces si en Romanos 5:5 dice que Dios ya depositó todo su amor en nuestras vidas, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ¿por qué todavía caminamos en cierto temor? Porque el problema no está en nuestro corazón, que está todo perfecto. En nuestro corazón, en nuestro espíritu, hay justicia, hay sabiduría, está todo el amor de Dios, está Jesús.
Recuerda, Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Está todo lo que nosotros necesitamos. Hay prosperidad, hay sabiduría, hay justicia, hay amor. El problema está en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar. Es ahí donde viene la madurez. Es ahí donde viene el crecimiento. Necesitamos crecer en revelación, en entendimiento. Eso es lo que Pablo oró por los Efesios. Efesios 1, verso 15, él ora y dice, doblo mis rodillas delante de Dios, para que la iglesia reciba un espíritu de revelación, de entendimiento, para que sus ojos sean abiertos, sus ojos espirituales, y puedan comprender, entender las riquezas de su gracia que se le ha sido dado, y el poder que resucitó a Jesucristo, que actúa en cada creyente. Eso dice en Efesios capítulo 1, desde el verso 15 hasta el 21. Así que Pablo ora para que nosotros podamos crecer. ¿Y crecemos en qué? En revelación, entendimiento. Pero para poder entender, para poder ser alumbrado por su palabra, necesitamos exponernos a su palabra. Es su palabra que nos alumbra. En los Salmos dice, hallamos luz en tu luz. Ya estamos en la luz de Dios. Ya tenemos la luz en nuestro corazón. Pero dice, hallamos luz en tu luz. Somos alumbrados con la luz que ya hemos recibido. Necesitamos ser expuestos. Nos vestimos con lo que Él nos ha vestido. Nos vestimos con la armadura de Dios, nos vestimos con la pasión de Dios, con la sanidad de Cristo. Nos vestimos con la cruz. Por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos 12 que coloquemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Dice, colocando nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 18. Voy a volverlo a leerlo, pero esta vez lo voy a leer en la traducción, la Biblia hispanoamericana. Dice así. Amor y temor, primera de Juan 4:18, Biblia hispanoamericana. Dice así, amor y temor en efecto son incompatibles. O sea, o estás en temor o estás en fe. Si estás en fe, no estás en temor. Si estás en temor, no estás en fe. Dice, amor y temor en efecto son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. ¿Por qué dice el que teme no ha aprendido a amar perfectamente? 1 Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En otra traducción dice, nosotros amamos a los demás porque Él nos amó primero. Entonces está diciendo que yo amo a los demás a consecuencia de lo que yo sé, lo que Dios me ama a mí. Repito, la palabra de Dios dice, 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios o amamos a los demás, como dice en otra traducción, porque Él me amó primero. Entonces primero recibo la revelación del amor de Dios y con esa revelación puedo amar a Dios como respuesta o a los demás también como respuesta. Y si amo poco a Dios y si amo poco a los demás es porque poca revelación tengo del amor de Dios. Repito, si amo poco a Dios o amo poco a los demás, como dice en 1 Juan 4:19, es porque he recibido poca revelación del amor de Dios hacia mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo soluciono el problema? Tengo que exponerme más a la palabra de Dios. Tengo que meditar más la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios. Es por eso que en las iglesias tenemos reuniones
y enfocamos al estudio de la palabra. Yo sé que hay iglesias que, si uno analiza, lo que ellos más tienen son reuniones, muchas iglesias lamentablemente reuniones sociales. No digo que esté mal tener reuniones sociales. Es bueno tener reuniones sociales, pero lo que mayormente, el porcentaje mayor del tiempo que debemos ocupar en la iglesia es para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y para que así podamos con esa revelación amar a Dios y amar a los demás. Y cuando digo amar a los demás, no solamente me refiero a amar a la iglesia y encerrarnos en cuatro paredes amando a todos mis hermanos y mis hermanas. No, salir afuera, amar al impío, amar al que no conoce a Dios, predicar el evangelio, el amor. La revelación que tengamos del amor de Dios nos hace abrir nuestras bocas y dar testimonio a las personas que no conocen a Dios. Pero pastor, estamos en pandemia, no puedo salir. Pero puedes agarrar el teléfono, puedes tomar el WhatsApp, puedes tomar el Facebook, puedes tomar el Instagram, puedes tomar muchas redes sociales y compartir el evangelio. Ahí, desde la comunidad de tu casa, sin gastar pasaje, sin gastar suela de zapato, puedes desde ahí, sin salir me refiero, compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Internet, por el correo electrónico. Vamos a leerlo también en la traducción TLA, traducción del lenguaje actual. Dice así. Y tenemos que ir descendiendo ya. TLA, traducción del lenguaje actual. 1 Juan 4:18 nos dice de la siguiente manera. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¿Tienes miedo que Dios te castigue? Es porque entonces no has aprendido lo que es el amor de Dios. No has aprendido cómo Dios te ama. Cuando aprendemos cómo Dios nos ama, aprendemos cómo amar a los demás. La medida como tú trates a las personas es la medida como tú piensas que Dios te trata a ti. Vuelvo a repetir, la medida como tú trates a los demás es la medida como tú piensas que Dios te trata a ti. Vamos a leer algo que nos va a ayudar, Mateo 25, y tenemos que descender. Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Dice así, vamos a leerlo. Esto es la parábola de los talentos. Vamos a leerlo rápidamente del verso 14. Dice, Mateo 25, verso 14, Reina Valera contemporánea. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15, a uno le dio 5,000 monedas de plata o talentos. A otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. ¿No? En la Reina Valera 60 dice talentos, pero sabemos que en el contexto de Israel, los talentos ya no eran habilidades, sino los talentos era dinero. Los talentos se podían cambiar, expresaba las monedas, plata o oro. Por eso que aquí en la Reina Valera contemporánea muy bien lo traduce como plata. Ya los talentos no es
las habilidades que nosotros pensamos. Por eso que es muy importante saber el contexto de ese tiempo. En ese tiempo, la palabra talento no se refiere como nosotros lo tomamos ahora. Talentos, habilidades, no. Ellos talentos lo llamaban a dinero, a monedas. Entonces, verso 15. A uno le dio 5,000 talentos de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. Verso 16. El que había recibido 5,000 monedas, negoció con ellas, negoció el dinero, y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000, verso 17, ganó también otros 2,000. Verso 18. Pero el que había recibido, ojo, el 18, pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. El que recibió 1,000 lo escondió. El que recibió 5,000 negoció y ganó otros 5,000 más, aparte de los 5,000 que ya había recibido del Señor. El que recibió 2,000 negoció y ganó 2,000 más, aparte de los 2,000 que recibió del Señor. Pero el que recibió 1,000 lo escondió, dice aquí. Verso 18, pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Verso 19, mucho tiempo después el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Verso 20, el que había recibido los 5,000 monedas se presentó, les entregó otras 5,000 y le dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otros 5,000. Aquí las tienes. Verso 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22, el que había recibido los 2,000 monedas, dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas has ganado otras 2,000, aquí la tienes. Verso 23, su señor le dijo, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24, ojo con el 24. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema del temor, de la confianza, de fe? Pero el que había recibido 1,000 monedas, aquí vamos, llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. Este hombre tiene en su mente, en su entendimiento, que el Señor es duro. ¿No? En otra traducción dice que el Señor es rígido, exigente. Eso es lo que él tiene en su conocimiento. Dice, pero, verso 25, verso 24, pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas, siembras donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. ¿Por qué escondió su dinero? Porque él pensaba que su señor era un hombre duro. Dice aquí, verso 27. El Señor le dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses, al menos lo hubiera colocado en el banco, para que cuando venga su Señor, al menos recoja intereses de ganancia. Así que quítele esas 1,000 monedas y désele al que tiene 10,000, verso 28, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué lo escondió? Ni siquiera tuvo la osadía, ni siquiera tuvo la valentía de invertirlo en el banco. Tenía tanto temor este hombre, dice, que por eso lo escondió. Dice aquí el verso 25, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. No se atrevió ni siquiera a depositarlo en el banco. ¿Por qué tenía tanto miedo? Porque para él, su señor era un hombre duro. El concepto que tú tengas de Dios te va a hacer actuar de esa manera. Si tú crees que Dios es duro contigo, bueno,
vas a tener una vida dura. Si tú crees que Dios, tu Dios, es un Dios bondadoso contigo, si tú tienes ese concepto de tu Dios contigo, un Dios bondadoso, entonces tu vida será una vida bondadosa. Y tú serás bondadoso para los demás. Si tú piensas que Dios es bondadoso, más o menos, a veces sí, a veces no, bueno, más o menos tu vida también será una vida bondadosa, a veces sí, a veces no, y con los demás tú también, a veces sí serás bondadoso, a veces no, a veces sí, a veces no. A consecuencia de la revelación de lo que tú tengas de tu Dios. Tenemos que terminar con Romanos 8:15. Vamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Antes de leer Romanos 8:5, retomando lo que leímos en Mateo 25, la parábola de los talentos, en la Nueva Traducción Viviente lo coloca así, el verso 24 y 25. Por último, dice, verso 24, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, duro, como lo dice en la Reina Valera contemporánea, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Tenía miedo. Mira, aquí usa la palabra miedo. Tenía miedo, bueno, como la Reina Valera también contemporánea, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta, pero sin ganancia. Tuve miedo. El temor te paraliza. El temor hace que tú no avances, hace que tú te estanques a ti, a tu familia y a los que te rodean. Repito, el temor te paraliza, te hace que no avances, que te estanques, que retrocedas. Te paraliza a ti, paraliza la educación, tu prosperidad, todo lo que tú quieres aprender, avanzar, todos tus proyectos se estancan, se paraliza, no avanzas para tu vida, para tu familia y para lo que te rodea. Tenemos que eliminar entonces el temor de nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que no hemos recibido, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando hemos sido hechos hijos, cuando hemos nacido de nuevo, no hemos recibido otra vez el espíritu de esclavitud que nos lleva a caminar o a vivir en miedo. Entonces está diciendo que nosotros, antes de recibir a Jesús, el hombre antes de recibir a Jesús, camina en miedo. Miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a no suplir, a que nuestras necesidades no sean suplidas, miedo a accidentes, miedo a muchas cosas, miedo al que nos falte dinero, al que nos despidan del empleo, a que perdamos el empleo, miedo a enfermarnos, a morir, o nosotros, o algún familiar, o en nuestra casa. Dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo para estar nuevamente en esclavitud, nuevamente en temor.
O sea, está diciendo que el temor nos lleva a esclavitud. Pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios rompe con esa esclavitud, rompe con ese miedo que nos traía esclavitud antes de ser cristianos, colocando en nuestro corazón el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y nos adopta como hijos, nos hace que entremos a la familia de Dios y nos adopta como hijos. La palabra adoptar no es la misma que nosotros usamos, ¿no? Porque nosotros usamos al decir, mira, este niño yo lo he adoptado, pero realmente no es mi hijo porque ha sido adoptado. No, la palabra adoptar aquí es distinto. Significa que no éramos hijos, pero que ahora somos hijos. Eso significa en la Biblia la palabra adopción. Así que está diciendo que no debemos más caminar en esclavitud, o sea, en temor, porque ahora Dios ha depositado su Santo Espíritu en nosotros. Y su Santo Espíritu nos adopta como hijos, nos hace que seamos introducidos a la familia de Dios, que pertenezcamos a la familia de Dios, porque ahora somos sus hijos. Y si somos sus hijos, eso significa que Dios es nuestro Padre. Y por lo tanto tenemos ahora encima de nosotros el amor de un Padre. No solamente de nuestro Dios, sino un amor de Padre. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que ya no debemos caminar en esclavitud, no debemos caminar en miedo que nos trae esclavitud, porque Dios ha depositado el Espíritu Santo en nuestras vidas para adoptarnos, para llevarnos a una posición de hijos. Y como hijos, poder experimentar el amor de un Padre, el amor de un Padre, el amor de un Padre perfecto, santo, justo. El amor de un padre, no cualquier padre, porque los humanos también somos padres, pero cometemos errores y no tenemos un amor ilimitado como el amor de padre que Dios lo tiene. Entonces, al experimentar, al entender que sobre nosotros está el amor de un padre, el amor de un padre bondadoso, dadivoso, ya no deberíamos caminar más en temor. ¿Por qué lo hacemos? Porque todavía no estamos entendiendo a la perfección, como dice en 1 Juan 4:18, completamente lo que significa experimentar o tener sobre nosotros el amor del Padre. Porque todavía no hemos entendido lo que significa ser hijos auténticos, que su sangre, la sangre de Dios, corre por nuestras venas al correr el Espíritu Santo. Del hecho que ya el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dentro de nosotros, somos uno con Él, está diciendo que tenemos una relación directa, estrecha con Él. Por lo tanto, su amor está en nosotros directamente, no está lejos. Está ya en nosotros, todo su amor, su bondad. No deberíamos temer si teníamos ese entendimiento, esa revelación. La traducción PDT, y tengo que acabar, palabra de Dios para todos. El espíritu que ustedes han recibido, Romanos 8:15, el espíritu que ustedes han recibido ahora los convierte en esclavos, el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace, al contrario, los hace hijos. Porque por el espíritu podemos gritar, querido Padre. Mira lo que está diciendo, dice, al contrario, no hemos recibido un espíritu que nos convierte en esclavos llenos de miedo. Al contrario, o sea, está diciendo, al contrario, no debemos ya más ser esclavos del miedo. Al contrario, el Espíritu Santo que hemos recibido nos hace hijos de Dios. Alguien preguntaría, ¿y qué implica ser hijo de Dios? Lo que está diciendo es que al recibir
el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, eso implica a que nos quite esa esclavitud que nos trae el miedo. ¿Y cómo lo hace? El concepto, el entendimiento de entender la revelación, de recibir que somos hijos. Eso hace que entendamos que tenemos un Padre, no solamente un Dios. Experimentamos ahora no solamente el amor de un Dios, de un Señor, sino el amor de un Padre. Él nos trata como hijos. Eso es lo que quiere decir. Y como hijos, entonces estamos asegurados dentro de los brazos de un Padre que nos cuida, nos protege. La medida de tu protección se mide en la medida que tú tengas la revelación, el entendimiento de que Dios te ama. Recuerda cómo hemos comenzado. ¿Cómo comenzamos en 1 Juan 4:16? Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos depositado nuestra confianza en ese amor, en esa cantidad que yo sé que Dios me ama. ¿Qué cantidad es la que tú piensas, crees que Dios te ama? Esa es la cantidad de fe que tú tienes. Amados hermanos, ha sido un placer poder estar con ustedes. Mediten, vuelvan a escuchar esta prédica porque yo sé que es muy importante. Compartan con sus amistades. Se va a subir en el Facebook. Así que, antes de dejarlos, quiero anunciarles que el próximo domingo tenemos visita. Tenemos visita el próximo domingo. Tenemos a nuestro pastor Kenneth Solá de España. Ya él es un pastor, un maestro de la palabra de Dios y nos va a compartir, como siempre, la palabra de su gracia. A las 11 de la mañana, recuerden que ya hemos cambiado nuestro horario. Hora Chile ya no es 11:30, es 11 de la mañana. Hora Perú ya no es 10:30, ahora es 10 de la mañana, hora Perú. Y en Argentina ya no es 12:30, sino a las 12 del mediodía, hora Argentina. Tenemos entonces visita. Vaya, no entre solo al Facebook, invite a otras personas, sobre todo personas que no conocen a Cristo. Personas que necesitan recibir a Jesús o personas que están aisladas, personas que se han alejado de la iglesia, de Dios, aunque Dios nunca se ha alejado de ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos que están enfermos en este momento, por todos, sean amigos, familiares, personas, pastores, líderes, hermanos, para que tu poder sanador sane, se manifieste ahí. Lo que tú ya conseguiste hace más de 2000 años en la cruz, se manifieste con poder, restaurando sus cuerpos, sanando. Gracias por la sanidad de nuestra hermana Elena, gracias por la sanidad de nuestro hermano Manuel, que va a estar muy pronto en su casa. Gracias por la sanidad de nuestra hermana, de nuestra pastora Rosa Silva. Gracias que va a estar muy pronto en su casa. Y gracias por la sanidad de Beatriz y de todos en su casa, Señor. Gracias, Padre, por la sanidad de nuestro pastor amigo Antonio Samillán, que él ya ha sido restaurado y ya está súper bien predicando, continuando predicando la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y oramos por los papás de nuestro hermano, de nuestra oveja Héctor, que se encuentran en Lima. También sabemos que ellos le ha afectado esta enfermedad, este virus del COVID. Oramos por ellos para que el poder de Dios restaure sus vidas, sane con poder y se levanten, Padre. Gracias, Señor, y sean restaurados. Padre, oramos también para que la luz de tu palabra llegue a sus oídos, a sus mentes, a sus corazones y puedan conocer más a Jesús como su Señor y sanador y salvador. Bendiciones a todos, amados hermanos. Recuerden, próximo domingo tenemos visita. Pastor Kenneth Solá, traiga a alguien para bendecir. Bendiciones.